panel, muy interesante, al que han profundizado algunos aspectos en torno a la lectura de la situación de la economía peruana, también unas perspectivas que nos brinda lo que tenemos frente a la política del gobierno, que dejamos al magíster Richard Roca, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Marcos, para que también nos manifieste su punto de vista al respecto. Buenas noches a todos. Primero agradecer la gentil invitación. Estoy muy contento de poder compartir la mesa con todos los economistas. Alan Ferley fue mi profesor en la Universidad Católica. No quería decir que se llaman bien. De que hermano aprendí mucho con sus libros, escritos. Estoy contento de reencontrarme con Javier, compañero de estudios en la vida real, también algunos amigos de la Católica. Y bueno, permíteme usar una presentación, un archivo PDF. Los últimos. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema súper interesante, ¿no? Solo que al habernos invitado a tres economistas que prácticamente compartimos el mismo enfoque, es medio aburrido no haber debate, no haber sacada de lengua entre nosotros. Compartimos prácticamente la misma forma de entender la economía. Y lo que ha venido sucediendo en Perú es interesante por muchos motivos. El Perú, como sabemos de sobra, ha experimentado un crecimiento inusitado en muchas décadas, considerado por algunos casi como un milagro económico. Desde los primeros años de la década 90 hasta estos últimos años han sido 3 o 4 años los que no se tuvo un crecimiento fuerte. En el archivo tercero, creo que sí. ¿En tercero? Sí, tercero. Doble clic, no. Doble clic. Sí, sí. En tercero. Sí, ahí sí, por favor. Donde, bueno, el Perú, al experimentar ese crecimiento tan vertiginoso que no hemos tenido durante casi 50 años, el Perú, si puede pasar, pase esa parte, pase el cuadro anterior. El Perú pareciera haber entrado a una etapa en la que ya podría decir que es un país, para algunos, para algunas autoridades, de que ya está entrando a ser un país desarrollado, miembro de la OECD, como mencionaba Alan, pero en realidad estamos lejos de eso. Para ser considerado como un país desarrollado, el Perú tendría que llegar a un nivel de más o menos unos $20,000 de ingreso per cápita. Ese primer cuadrito, que no está tan actualizado tampoco, pero tampoco está tan desfasado, muestra cómo no estamos tan bien, mientras que algunos países como Luxemburgo están cerca de los $80,000 de ingreso por habitante, en términos de poder de compra. Singapur, que hace unos 50 años era parecido al Perú en términos de ingresos, en los años 50 tiene un ingreso de $65,000 por habitante, y bueno, los otros países como Noruega, Estados Unidos, que están por encima de los 50,000. Chile sí es un país que se puede decir está entrando al grupo de los países desarrollados, porque ya está llegando a ese nivel que actualmente se considera como el límite.
$20.000 de ingresos por habitante. Argentina, que está por ahí también, México un poco atrás, mucho más atrás está el Perú, con tan solo 11.600 de ingresos por habitante, a paridad de poder de compra. En realidad solo tenemos algo de 7.000, pero como el costo de vida en el Perú es relativamente barato frente al de otros países, especialmente Estados Unidos, entonces esos $6.000, $7.000 en Estados Unidos compran como si valiera $11.600. Y China, que está creciendo durante ya buen tiempo a tasas extraordinarias, pero todavía está rezagado. Tiene unos niveles de ingresos que en promedio están en alrededor de $9.000 o $10.000. ¿Qué podemos hacer para en algunos 20 años aspirar a entrar a ese club exclusivo de los países desarrollados? Podemos seguir avanzando en la presentación. El entorno económico, como ya me lo han señalado, no ha sido favorable en los últimos años. La crisis internacional, generada en parte por un manejo irresponsable del sistema financiero norteamericano, donde se dieron préstamos a gente que no podía pagar. Una política tan irresponsable, fruto en buena medida de una óptica neoliberal que creía que el mercado era tan poderoso que se podía regular automáticamente. Pero eso terminó generando una tremenda crisis que se exportó a otros países, se exportó a Europa. No solamente los bancos de Estados Unidos quebraron, sino también muchos bancos de Europa, inclusive de Japón, estuvieron en fuertes aprietos por una política tremendamente irresponsable. El Perú, cuando pedía préstamos, era presionado para que implemente políticas de regulación financiera, como por ejemplo la del Acuerdo de Basilea, donde los bancos no pueden prestar así nomás a cualquier persona. Si dan préstamos de elevado riesgo, esos bancos van a ser castigados. En Estados Unidos no se aplicaba esta norma de Basilea. En Estados Unidos se dieron préstamos que en algún momento se denominaron como préstamos ninja, préstamos que se daban a personas sin ingresos, no income, no assets, préstamos que en el Perú nunca se hubieran dado. Eso obviamente con el tiempo reventó, se vino abajo el sistema financiero norteamericano, arrastró buena parte del sistema financiero europeo. Menos mal que a nosotros no nos hizo mucho daño, porque simplemente nuestros bancos no compraron casi nada de esos papeles utilizados de deuda hipotecaria. Pero algunos años después en Europa se generó un problema vinculado al excesivo endeudamiento, y ahí hay mucho debate sobre si ese elevado nivel de deuda en el que entró los países de Europa, algunos de ellos como España, Grecia, se debió a políticas expansivas y responsables, o si fue más bien fruto de políticas de querer evitar el daño sobre el sistema financiero. Se asumió buena parte de la deuda de las empresas financieras, lo cual hizo que en países como España la deuda fiscal pasara de un nivel de más o menos 30% a casi 70%. Krugman es muy claro, dice: el incremento tan fuerte de la deuda pública en Europa no se debió tanto a las políticas de bienestar social, sino más bien fue fruto de la crisis que se desarrolló en el sistema financiero internacional. Bueno, el crecimiento internacional se vio detenido por varios factores que creo que ya está claro: la crisis norteamericana, la crisis europea, que, como ya lo han señalado, también afectan al Perú por una serie de canales. En los países desarrollados se produce menos, demandan menos productos primarios para la producción industrial de esos países, nosotros vendemos menos, bajan nuestras exportaciones,
baja la recaudación de ingresos tributarios, producto de la reducción de las exportaciones, y nuestros gobiernos tienen que reducir también sus gastos. Se genera una expectativa pesimista, lo cual contagia a toda la economía. Bueno, sigamos avanzando. En los últimos años, las políticas aplicadas en Estados Unidos permitieron una reactivación del crecimiento, de tener tasas de crecimiento negativas como hasta de menos 2.8% en 2009, la reducción de las tasas de interés, políticas de tipo keynesiano que buscan aumentar la demanda a través del abaratamiento del crédito, a través del aumento de la inversión, a través también de la depreciación de la moneda nacional, porque cuando la tasa de interés tan importante de un banco central se reduce, hace que bajen las tasas de interés comerciales, y con ello hay un movimiento de capitales muy interesante que se puede generar en economías donde es fácil llevar dinero de un país a otro, sobre todo para las grandes empresas internacionales. Si en un país se reduce la tasa de interés, en ese país ya no es muy conveniente seguir invirtiendo, no es muy conveniente seguir teniendo activos financieros que rinden tan poco. Se trasladan a otros países. Ese traslado de dinero a otros países hace que se demande menos la moneda nacional. La moneda nacional, al tener una menor demanda, se deprecia, pierde valor. Y eso permite que los productos nacionales, de alguna manera, mejoren su competitividad, se abaraten internacionalmente. Entonces, esas políticas de reducción de tasas de interés permitieron que Estados Unidos mejorara su crecimiento, como se puede ver en la figura, y pasaron a tener tasas de crecimiento de alrededor de 2%, y se espera que ese crecimiento continúe. Eso, a su vez, lo siguiente, permitió que las tasas de desempleo en Estados Unidos se redujeran significativamente. Habían llegado a casi niveles de 10%, como se puede observar en esta parte, como que las tasas de desempleo se incrementaron dramáticamente con la crisis, y la aplicación de esas políticas, que fueron cuestionadas por economistas conservadores, en realidad sí permitieron una recuperación del empleo, bajando la tasa de desempleo hasta niveles de casi 6%. Europa ha venido creciendo a tasas relativamente pequeñas en los últimos años, tasas de 2-3%, que son casi límites para cualquier país desarrollado. Un país desarrollado no puede crecer a tasas de más de 4%. Para un país como Estados Unidos, 4% sería un crecimiento milagroso, que es lo que tuvo en los 90. En los 90, Estados Unidos desarrolló los sistemas computarizados que ahora conocemos como Internet. Con eso, las empresas norteamericanas recuperaron competitividad frente a las del resto del mundo, y la economía norteamericana pudo crecer por varios años a tasas muy elevadas para un país desarrollado. Pero la tecnología, la ventaja tecnológica no se puede mantener por siempre. Los otros países copiaron, asimilaron esas tecnologías, y la brecha tecnológica se redujo. Estados Unidos continuó creciendo, pero a tasas menores. Bueno, Alemania viene creciendo a una tasa relativamente baja, 1.1%, Francia 0.9%, Italia 0.3%, España solo 1.7%, después de haber estado varios años recesados. ¿Sí? En Europa, las tasas de inflación siguen bajas. Eso se puede ver en esta figura, en esta línea, donde las tasas de inflación están en casi 0%, están por debajo, están en términos negativos, 0.2%, o sea, están en deflación. Una deflación no siempre es mala,
depende del origen de la deflación. Si hay un aumento fuerte de la oferta, eso puede llevar a que bajen los precios, sin que se retraiga la economía. Pero en este caso es básicamente por una baja actividad, un bajo nivel de demanda. El desempleo, esta línea punteada, segmentada, se ha incrementado en los últimos años, llegando a más de 12% hacia fines del 2013. Entonces, la economía europea va a tener muchos años para poder entrar a una senda de crecimiento fuerte que podría traducirse en un crecimiento de 2 o 3%, no más. Sigamos. El Perú. Pasa lo siguiente. Esa figura. La entrega. La figura de la línea. Retrocedo. Atrás. Esta figura resume la historia económica peruana en casi 100 años, desde 1922. ¿Cómo es que hemos tenido tremendos ciclos económicos, no solamente generados por lo de la gran recesión, que es lo que tenemos en esta parte? Estados Unidos cayó en casi 20% en su nivel de producción, los precios también. En el Perú también se dio eso, pero hemos tenido otros ciclos importantes. En los 70 hubo un crecimiento que se paralizó a fines de esa década, pero se reactivó en buena medida porque 2 países de África entraron en conflicto, que son Zambia y Zaire. Bueno, que tienen que ver esos países que para muchos nos era hasta desconocidos. Eran también países productores de cobre. Y al entrar en guerra, entraron en conflicto, tuvieron dificultades para seguir exportando, y es por eso de que durante los últimos años de dicha década, ¿no?, el Perú pudo recuperarse en cierta forma por el incremento de las exportaciones de cobre y el alza del precio de ese metal. Los ciclos económicos en el Perú han sido mucho más pronunciados todavía. La aparición del fenómeno del Niño, junto con la crisis internacional. Recordemos que en los años 80, inicio de los 80, Estados Unidos comenzó a tener un problema de alta inflación para ellos, que en realidad era solo de un 15%, pero que para ellos era insoportable. Entonces, un economista que se volvió conocido, Paul Volcker, aplicó una política monetaria contractiva, desaceleró el crecimiento monetario, redujo la tasa de crecimiento de los precios, bajó la inflación, pero también al escasear el crédito, subió la tasa de interés. La tasa de interés hizo de que muchos países de América Latina que se habían endeudado tremendamente tuvieran problemas para seguir pagando el servicio financiero, y además el incremento de la tasa de interés generó recesión en Estados Unidos y en otros países. Entonces, con una recesión internacional, con una carga de la deuda mucho más fuerte, nuestras economías, y con el fenómeno del Niño, experimentaron una fuerte recesión. El gobierno de Belaúnde, a su pesar, tuvo que dejar de pagar una parte de la deuda. Posteriormente se aplicaron políticas de reactivación que lamentablemente no fueron muy responsables, en el sentido de que se incrementó demasiado el gasto, se continuó con un incremento tan fuerte de la cantidad de dinero, se tuvo el problema que ya conocen ustedes de la hiperinflación. La economía peruana, a pesar del primer impulso, comenzó a caer estrepitosamente. En los 90, con las medidas que tomó el gobierno de Fujimori, en cierta forma la economía comenzó a sanearse, se tomaron medidas que eran inevitables, no se podía continuar con el déficit fiscal tan enorme, un déficit fiscal que había llegado a casi el 50% del presupuesto. Teníamos un presupuesto que equivalía a algo del 15% del PBI, y los ingresos tributarios tan solo cubrían el 7%. Más de la mitad del presupuesto era financiado con los préstamos del Banco Central,
lo cual terminó en la hiperinflación. Más adelante, las políticas que se aplicaron fueron mucho más sensatas. En 2001 comienza un nuevo régimen de política económica que consiguió llevar a la economía a una senda de crecimiento sostenida, sin generar presiones inflacionarias, y que en su momento causó admiración y generó titulares como los de The Economist que decían: ¿cuánto tiempo durará el milagro peruano? Era el 2001, 2002. Se esperaba que, como había sucedido anteriormente en el Perú, ese crecimiento no durará mucho. Pero el crecimiento se vio fortalecido cuando la economía mundial, el año 2003, 2004, comenzó a vigorizarse y continuó hasta el 2008, ¿no? El año en el que, en un contexto parecido al actual, ustedes recordarán que habían frases como que la economía peruana está blindada, que no le iba a pasar nada a la economía peruana. Vino la crisis, se advertía de los posibles fenómenos, posibles efectos recesivos de la crisis internacional, pero la soberbia pudo más, y cuando la economía peruana entró en desaceleración pronunciada, las aplicaciones de las políticas tuvieron un efecto retardado. Bueno, menos mal que se dejaron de manejar la política económica con un sentido procíclico. A veces se dice: ¿qué diferente hay entre el manejo de la política en los últimos años con los 90? Algunos dicen: el gobierno de Fujimori sentó las bases para el crecimiento económico. Es cierto, tomó medidas que eran inevitables, pero para cualquier economista no da lo mismo una política económica pasiva, procíclica, a una política económica que busca evitar los ciclos económicos, una política económica anticíclica o de tipo keynesiano. Son dos modelos radicalmente diferentes que parecieran ser casi lo mismo, pero son muy diferentes. Entonces, lo que se empezó en el nuevo milenio fue básicamente una política anticíclica que se descuidó en 2008 y que se ha descuidado en estos últimos años. Hace más de 2 años se venía advirtiendo de que la economía peruana tenía signos de desaceleración pronunciada. Hacemos unos cuadros. El crecimiento económico por sectores. Este cuadro, que está en el informe del Banco Central, nos puede mostrar cómo es que algunos sectores han tenido una fuerte desaceleración en los últimos trimestres. No solamente el sector pesquero, sino también el de minería, que ya venía desacelerándose, estaba en tasa de crecimiento negativa de 4%. El sector manufactura, que había crecido a niveles hasta de 12%. En 2014, el segundo trimestre, ya estaba con un crecimiento negativo. Entonces, habían signos muy fuertes de que el crecimiento peruano se desaceleraba violentamente. Para este año, ya se sabe la cifra, se estima de que el crecimiento alcanzó a solo 2.4% y el gobierno espera que se crezca en 3.5% el 2015. Sigamos. Por el lado del gasto, se tiene que reflejar lo que se ha visto por el lado de los sectores económicos. El PBI, por el lado del gasto, fíjense, las exportaciones comenzaron a desacelerarse el año pasado. Ya en el segundo trimestre las exportaciones caían fuertemente. La inversión privada también se desaceleró. El año 2013 creció a una tasa de 6.5%,
pero iniciando el 2014 ese crecimiento prácticamente desapareció y se volvió negativo el segundo trimestre. Tanto las exportaciones como la inversión comenzaron a experimentar tasas de crecimiento negativas a inicios del año pasado. O sea, la soberbia a veces de quienes manejan la política económica llevan a crisis que cuando se las enfrenta muchas veces es tarde. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que si bien algunas medidas son tardías, de todas maneras son necesarias. El Banco Central comenzó a reducir la tasa de interés desde 4.25% hasta 3.25%. Lo redujo lentamente, es cierto, fue un craso error, pero creo que podría contemplar algunas reducciones adicionales. En Estados Unidos las tasas de interés llegaron a prácticamente 0%, la tasa de interés de la Reserva Federal. Después de varios años de fracasos económicos en Europa, están pensando en bajar un poco más la tasa de interés de los bancos centrales. La política fue extremadamente procíclica. Como muy bien lo señalaron Alan y Germán, se concentraron en el lado de la oferta. Cuando algunos economistas plantean que se apliquen medidas que van por el lado de la oferta, lo que están pensando es que lo que se produzca se vende sin problemas. La ley de C, la loi de C. Que sabemos que no es cierto. En una economía monetaria, no todo lo que se produce se vende. Más bien funciona lo que nos enseñó Keynes, el principio de la demanda efectiva, que las empresas tienden a producir de acuerdo a la demanda. Entonces, para que la economía se reactive de acuerdo a este enfoque keynesiano, es vital dar medidas de impulso del lado de la demanda. Y la demanda tiene 4 componentes: el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. El gobierno no puede decir por decreto, consuman más. No puede ordenar a las familias a que incrementen sus gastos. Las familias más bien compran de acuerdo a sus ingresos. Y un factor importante en esos ingresos son las remuneraciones. Los impuestos también influyen, pero no tanto como las mismas remuneraciones. Yo estoy de acuerdo de que el gobierno podría sacar una norma por la cual se incrementen los salarios de cierto grupo de trabajadores, sobre todo de los que ganan muy poco, no de los que ya ganan mucho. Estoy en contra de que se haya incrementado los salarios de los ministros, de los viceministros. En el Perú los salarios de estos altos funcionarios es extremadamente alto. Alguien podrá decir, pero en Estados Unidos un ministro gana el doble o el triple. Si comparan adecuadamente, ¿qué porcentaje del ingreso por habitante representa esos salarios? Es mucho menos que en Perú. Los sueldos se aplican de acuerdo a la productividad en cierta forma. Si Messi quisiera cobrar jugando por el Alianza Lima o por la U lo mismo que gana en el Barcelona, bueno, simplemente aquí no sería igual de productivo. Ni la U ni el universitario tienen la capacidad para pagar el sueldo que gana Messi en el Barcelona. Simplemente le dirían, bueno, no se sacrifique, vaya a España. Acá le diríamos a nuestros ministros, bueno, ustedes dicen que pueden ganar más en otros países, no se sacrifiquen, váyanse a otros países. Y no van a poder hacerlo. No es el caso de Messi. Un ministro de Economía en el Perú no puede pretender ser ministro de Economía en Chile o en Estados Unidos. No es un costo de oportunidad. La economía peruana
puede tener algunos impulsos adicionales si es que, por ejemplo, se aplicaran medidas como los de reducir la tasa de interés del Banco de la Nación. Uno de los factores más importantes del crecimiento en las últimas décadas ha sido el crecimiento por el lado de la construcción, que en estos últimos trimestres se ha desacelerado. En Estados Unidos, donde la tasa de inflación es parecida a la peruana, la tasa de interés hipotecario está en 5 o 6% al público. En el Perú, esa tasa de interés está en 10 o 11%. El Banco de la Nación, como ustedes saben, presta a los trabajadores del Estado, cuyo riesgo de incumplimiento es casi nulo, porque lo único que hace es descontar por planilla. Cuando los préstamos son altamente seguros, las tasas de interés pueden ser mucho más bajas. O sea, en el Perú las tasas de interés que cobra el Banco de la Nación por préstamos hipotecarios tranquilamente podrían llegar a 5%. ¿Pero cuánto cobra nuestro Banco de la Nación? 12%. Entonces, puede bajar, y eso puede permitir que por efectos de la competencia la banca privada comience a reducir también sus tasas de interés. En los últimos años, los créditos que ha otorgado el Banco de la Nación ha obligado al resto de la banca comercial a ir bajando paulatinamente las tasas de interés. Recordemos que hace unos 5 años la tasa de consumo estaba en niveles de 30%. Ahora los bancos comerciales prestan al 15, 16%, casi como el Banco de la Nación. Pero fue por decisión propia, no, fue porque el Banco de la Nación nos obligó a eso. Yo creo que el Banco de la Nación, reduciendo la tasa de interés, sobre todo el crédito hipotecario para los trabajadores del Estado, puede darle un fuerte impulso a la inversión, sobre todo a la inversión inmobiliaria. ¿Qué hacer en el mediano y largo plazo? La política monetaria, me parece, tiene que seguir siendo expansiva, lo cual puede traducirse en reducciones adicionales de la tasa de encaje. La tasa de encaje en el Perú está en más o menos 9%. Había estado hace algún tiempo en algo de 16%. Pero si uno mira un poco más hacia atrás, las tasas de encaje ya estuvieron en 5%, 6%, perdón. O sea, pueden seguir bajando. Si ya estuvieron en 6% y no hubo problemas en el sistema bancario, las tasas de encaje que actualmente están en 9% tienen espacio para seguir bajando. Por otro lado, yo creo que el gobierno tiene que aumentar el gasto en infraestructura, el gasto en transporte, el gasto que permita no solamente reactivar la demanda, sino también permita mejorar la competitividad de la economía peruana. Todos ustedes habrán escuchado muchas veces de casos como que el arroz de Yurimaguas en Lima es más caro que el arroz que viene de Vietnam, simplemente por un sistema de transporte demasiado ineficiente. Los países mejoran en función a su progreso tecnológico. En el corto plazo, los gobiernos pueden aplicar políticas de aliento a la demanda, pueden permitir un crecimiento por algunos años, pero si no mejora el nivel tecnológico, ese crecimiento es insostenible. A largo plazo tenemos que mejorar nuestro sistema educativo, no solamente las universidades, sino también los colegios. Solo un porcentaje relativamente pequeño de la juventud ingresa a las universidades, buena parte a las universidades privadas. Entonces es necesario que se regule la calidad de la enseñanza universitaria, pero también se haga productiva la enseñanza básica regular. O sea, los egresados de la secundaria deberían estar en condiciones de poder encontrar un trabajo productivo y no como ahora, que al salir de un colegio prácticamente no saben hacer nada. Gracias.
nos hemos extendido un poco más de lo que habíamos inicialmente previsto. Ha sido muy interesante la presentación que nos ha efectuado el magister Richard Roca. Ha enriquecido lo que ya se había venido formulando. Ciertamente esta es un abordaje de un tema de una mirada plural, no es un poco buscarla, no fue el propósito buscar un poco la contraposición, sino el desarrollo más amplio justamente de las ideas centrales que, como bien se ha señalado, hay muchas coincidencias y pocas diferencias en la reflexión, por forma más que nada. Mire, había previsto un panel de preguntas y también preguntas escritas o por escrito del autor. Yo quisiera pedirle a los panelistas poder atender estas preguntas en un tiempo más breve. ¿Nos podríamos dar 10 minutos en general? ¿Sí? Y las preguntas que pudieran recogerse en tanto el panel también había quedado en formular algunas preguntas. Emiliano, tenías 2 minutos.